uterinas precozmente es predictora de complicaciones como la preeclampsia, que no siempre. El concepto es que no vayamos de acá diciendo todo es tromofilia, y si tuvo aborto, si tuvo feto muerto, tiene tromofilia. Si no, la tromofilia es una de las tantas causas de este multifactorial que representa la complicación obstétrica, del aborto recurrente, del feto muerto, toda causa multifactorial, donde además la paciente también puede tener tromofilia. Pero cuidado que a lo mejor es diabética, y se murió por tener un feto macrosómico de 4 kilos, pero tenía un factor 5 de positivo. Y ahí en este caso no es importante la tromofilia, esto es multifactorial. Y que tenemos que llevarnos bien conscientes de que hoy hacemos una reunión de tromofilia, pero no quiere decir que todo sea tromofilia, es algo más de toda la patología que existe. Y el Doppler como predictor de preeclampsia, sí, pero esa preeclampsia no quiere decir que sea producida por tromofilia. Es una posibilidad. De la mano, teniendo en cuenta la definición de SAP, en que pide por lo menos 2 determinaciones de anticuerpos positivos, ¿cuál es el criterio de tratamiento en una paciente embarazada que tuvo anticuerpos positivos en una sola ocasión? Por el laboratorio y empezamos por el laboratorio. A todo el mundo le preocupa, por eso hay consensos internacionales y por eso hay congresos internacionales tratando de unificar estos criterios. Lo que quizás podamos hacer en el futuro es consensuar, y eso va a depender un poco del ministerio, en esto de la creación de centros un poco más específicos, y entonces ahí ayudaremos y respaldaremos para la elección de lo mejor en el laboratorio, con las mejores aparatologías y los mejores reactivos, ponerlos con los cut-off en orden, pero esto es verdad y es así. Nosotros a veces nos derivan pacientes como si fuera una especie de juez en tercera parte. Digamos, ya viene con un informe positivo de un laboratorio, un informe negativo de otro laboratorio y nos colocan a nosotros como terceros. Y por ahí no está mal lo que hizo ni el primero ni el segundo. Digamos, esto sucede y sucede en el mundo. Hay que ser criteriosos y esto tiene que estar en manos de gente que conozca qué elegir, qué reactivos elegir, cómo interpretarlos y después cómo volcarlos en un informe para que lo interprete el médico. Así que es la tarea que nos queda a los bioquímicos y obviamente sí, yo ya estoy comprometida con este tema y voy a ayudar en lo que sea necesario. Y después el otro, vamos con el otro es qué pasa con una paciente que viene con una determinación. Una es, ¿todos los hospitales públicos de la ciudad pueden hacer el estudio? Yo puedo contestar un pedacito, digo, hay varios hospitales públicos de gobierno de la ciudad donde se puede hacer el estudio de anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos anti-beta 2, porque tenemos bioquímicos dentro del ámbito del gobierno de la ciudad que son bioquímicos especializados en hemostasia. No así el tema de la biología molecular, donde en realidad estamos casi todos derivando al hospital Muñiz. Si bien, vuelvo a repetir, hay bioquímicos que en el gobierno de la ciudad podrían hacerlo, pero muchas veces no tenemos los reactivos para hacerlo. Y eso por ahí demora un poco porque terminamos sobrecargando cuando hay que hacer los pedidos al hospital Muñiz, que a lo mejor en un momento determinado se queda sin reactivo o no puede dar abasto a esta respuesta. Así que no todos los laboratorios del gobierno de la ciudad lo hacen, pero hay muchos, porque muchos tenemos bioquímicos especialistas. La otra pregunta que dice acá es que si son muy costosos los estudios, o sea, y creo que es importante esto para el ítem que generó de alguna manera el tema de la jornada, ¿no? Porque también estamos diciendo que no se puede estudiar a cualquiera, marcando que tiene que haber un antecedente clínico para poder estudiar al paciente, que no se puede pedir irracionalmente el estudio de trombofilia, justamente porque tiene un sentido, justamente porque no podemos estigmatizar como enfermo a quien no lo es, justamente porque uno puede tener una carga genética y no desarrollar nunca una determinada enfermedad, que son las cosas que nos tienen que quedar. Y bueno, ¿y cuánto impacta económicamente en una decisión hacer un estudio de trombofilia? Pongámosle completo, Gaby, o sea, todo el combo. Trombina 3, 5-ley, CS. ¿Cuánto sale? ¿Cuál es el costo en reactivos? Y un estudio de síndrome antifosfolípido. Antes que la doctora conteste, yo quiero decir que en ningún momento hablamos de costos nosotros. Porque esto es independiente del costo, no importa cuánto cueste. En
necesario o no es necesario? Si es necesario, no importa el costo. Si no es necesario, por más que no valga nada, no hay que pedirlo. Ese es el criterio que tenemos que llevar. No es pedir a cualquiera porque sí. No es de rutina esto. Tiene que tener el componente clínico. Eso es importante. Nos interesa el costo, sí, somos un país pobre, nos interesa el costo. Pero no por la patología, sino por el costo en lo que nuestro país, con respecto a lo que vivimos, nos sucede. No por la patología. Si no es necesario, por más que el costo sea 10 centavos, no hay que pedirlo. Y si es necesario, por más que sea costoso, vamos a tener que hacer el esfuerzo si solicitamos. Ahora sí, ¿cuánto hay? Hoy a la mañana me topaba con una colega que me decía, queremos montar biología molecular. Yo creo que no hace falta, nosotros podemos abastecer los 33 hospitales municipales. No, pero no por eso, porque no hay tanto. No hay cientos de pacientes que se tengan que hacer 5 de ley. No hay tanto. Entonces, hacerlo bien por real-time PCR. Nosotros estamos entregando los informes en una semana. Tengo 2 biólogos moleculares trabajando. En realidad, bueno, ahora estamos detrás del cargo de mi otro biólogo molecular, que es mi mano derecha en el tema específicamente de trombofilia. Entonces, en realidad eso, por ahí es más costoso hacer muchos lugares que hagan biología molecular. Pero de hecho, el día de mañana lo hacen, bienvenido sea, y yo ya les dije que les doy una mano para que los biólogos moleculares que están trabajando conmigo se pongan al servicio. Pero momentáneamente no sé si hace falta tanta biología molecular dando vuelta. ¿Cómo? ¿Cuánto vale el Biología molecular en este momento, de costos. Federico, vos estás acá, y así que podés hablar un poquito de costos, pero no estamos más allá de 100 pesos por determinación, 120 por determinación haciendo real-time PCR. Para 5 de Leiden y para 20-210, siempre y cuando se hagan corridas, como hacemos nosotros, de 10 o 15 personas más. Es el costo de reactividad. Costo de reactividad, nada más. Costo de reactividad. No, por eso tampoco está ni la luz, ni lo que significa los impactos en los costos de los laboratorios. Por supuesto, los que manejamos laboratorios ya sabemos que a todos los costos de los reactivos uno tiene que colocarlos como datos, que no estoy hablando de eso, y tiene que colocar un 40% sobre el costo de la determinación, que son lo que más o menos se prorratea en función de la luz, el gas o todo lo que sea, de lo que forma parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero para eso trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rara vez te puedo decir cómo van a influir los costos dentro de un hospital público. No, pero los reactivos de coagulación. Otra cosa son los reactivos de coagulación. Por eso, simple tiempo de vida de que se abre, se usan, acá no veo acá, pero... Es que por eso yo decía que no estoy tan segura de que existan muchos lugares que puedan hacer la biología molecular y yo sea redituable, porque me parece que no hace falta hacer tanto. Nosotros no tenemos cientos de pacientes a los cuales les hacemos 5 de Leiden y 20 o 210. Hacemos todas las semanas largadas de biología molecular y estamos abasteciendo todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que le sacar el realmente, perdón, quiero explicar los cuentos. Todas mujeres, realmente me siento mal, gracias, doctor. En biología molecular, dijimos, trombofilia hereditaria, todavía la asociación, si bien existe, a lo mejor todavía no está bien estudiada, no es lo que más nos preocupa hoy por hoy. Lo que nos preocupa sí es el síndrome antifosfolipídico. Yo creo que la pregunta es dirigida a eso, obviamente. ¿Cuándo se hace un estudio del síndrome antifosfolipídico? Sí, hacer cardiolipinas, GINM, antibeta-glicoproteína 1 y un inhibidor lúpico, bien hechos, con reactivos de calidad. Estamos hablando por lo mínimo de 600 pesos, solamente eso, solamente de reactivos, como mínimo. De ahí en más, y esto es un problema a veces en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los bioquímicos que están acá lo saben, las personas, los que nos venden los reactivos, los precios no son parejos en todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que esto va a impactar diferente en el Hospital Arquericha, en el Fernández o en el Hospital Núñez. A nosotros, básicamente, estamos hablando de unos 600 pesos que tenemos que poner en movimiento para poder hacer un inhibidor lúpico de las cardiolas antibeta como corresponde, con sus calibradores y demás. Atención primaria y en hospitales de gobierno de la ciudad, de la instalación de consultorios de chequeo preconcepcional, donde concurren las mujeres en edad reproductiva que están planeando la búsqueda de un embarazo. Y la importancia de la formación del recurso humano que está a cargo de esos consultorios para hacer una buena anamnesis y detectar justamente estos factores de riesgo
en el periodo preconcepcional. Y esto, por suerte, en muchos, si no digo en la mayoría de los centros de atención primaria y hospitales, consultorios de ginecología, ya tienen implementados los consultorios de preconcepcional, con recurso humano ya capacitado en detectar estos factores de riesgo. Independientemente de la trombofilia. La trombofilia es uno de los aspectos. No nos estigmaticemos pensando que todo es trombofilia. Es un consultorio de estudio integral de la mujer en edad reproductiva, donde la trombofilia es una de sus capítulos. Y el tema está que si se pide a pacientes, uno dice paciente y en realidad no es un paciente, si se piden sin ningún antecedente, el problema es que puede dar positivo. Es lo mismo que usted se hace una tomografía o una ecografía, se mete de arriba abajo, ¿qué pasó? Y le encuentra una estenosis en un lugar sin sintomatología, sin indicación, falta un montón de situaciones que pueden pasar con cualquier estudio diagnóstico. El mismo estudio del cáncer de mama, si ustedes lo piden de todo, a cualquier edad y sin criterio, ¿qué pasa si te agarra positivo? Y la gente cree que es muy difícil, y yo creo que eso es educación, que nos tenemos que educar en estos términos, porque el mensaje es hay que estudiarse todo, porque así prevenimos todo. Y eso es el problema, que pueden dar estudios positivos. Entonces una chica joven de golpe le aparece, porque pasa un anticoagulante positivo, el factor de 5L, vamos a estudiar por las dudas. Y la verdad que cargan mucho con cosas que después le van a contraindicar sin haber tenido ese antecedentes clínicos. Lo que pasa es que nosotros ya después nos encontramos con el dato de laboratorio. Y es difícil, porque entonces va la guía de anticoncepción que tienen los ginecólogos y la ruedita dice trombofilia, no dar anticonceptivos. Y nunca tuvieron nada, ni ella ni la familia. Entonces estamos hablando, como comentaba la doctora, en todo lo que es preconcepcional, lo que es salud reproductiva, lo que estamos protegiendo, que se consulte, y le estamos generando un problema si pedimos estudios de este tipo en forma inadecuada. Eso es un tema importante. Por eso, el paciente tiene esto y después también tiene que ver qué método anticonceptivo va a usar si tiene tendencia a la trombosis. Porque algunos anticonceptivos que de por sí tienen un porcentaje aumentado de trombosis están contraindicados. Entonces, estudiarlo porque sí, nosotros no tenemos el dato positivo y en realidad la señora no tuvo nada, pero el dato ya está. Y lo hereditario no se va para atrás, está positivo. Es un axioma en medicina, cuando uno no sabe lo que pide, no entiende lo que encuentra. Eso tiene que quedar con esa es muy importante, creo que es una parte también. No debemos estudiar sin criterio clínico de estudiar, no es un estudio de rutina, la trombofilia, no se le debe pedir a cualquiera. Son muy importantes los antecedentes familiares, ¿sí? Sobre todo porque uno va a tomar conductas de acuerdo a los antecedentes familiares, ya sea que esté embarazada o que no esté embarazada, hay conducta. Entonces, bueno, el antecedente familiar es muy importante. Sepamos que en el gobierno de la ciudad lo podemos hacer, sepamos que entre nosotros debemos conocer dónde debemos derivar, sepamos que el gobierno de la ciudad por ahí nos debe un centro de derivación en cada región, que no tenemos en todas las regiones, porque está el rural, está el Fernández, pero no todas las regiones tienen. Que para nosotros en realidad en el gobierno de la ciudad el costo no es una limitante, el paciente que lo necesita va a ser estudiado y el paciente que lo necesita va a ser tratado, pero sí tiene que quedar el concepto de que no debemos, como en otras tantas cosas, pedir estudios que después no se van a saber interpretar. Y no solo no se van a saber interpretar, sino que pueden llevar a una conducta iatrogénica, o sea, con daño, por alguien que a lo mejor no conoce bien la enfermedad. Bueno, sí.